Reciban de la Facultad de Educación, de la Licenciatura en Educación Física y de la Coordinación de Prácticas Pedagógicas y Educativas un cordial saludo. Mi nombre es Nancy Esperanza Ramírez. Soy líder de un proceso dentro de la Licenciatura en Educación Física. Damos la bienvenida a aquellos estudiantes que inician su proceso de práctica formativa 1 en los diferentes sitios con los que tenemos convenio y también damos la bienvenida a los estudiantes de formativa 2. La intención del día de hoy con esta inducción es que todos comprendan el proceso y las recomendaciones que deben tener en cuenta al realizar sus prácticas pedagógicas y educativas. El día de hoy, además, también haremos la asignación e inscripción de sitios donde cada uno desarrollará su práctica formativa 1 y 2 para el siguiente semestre académico. Permítame compartir pantalla con ustedes para comenzar, recordar o revisar la ruta de prácticas dentro de la licenciatura. Esta tiene 7 asignaturas directas, pero este es un proceso permanente dentro de la licenciatura. A partir del semestre número 3 o tercer semestre, los estudiantes comienzan a ver la práctica de observación 1 y en cuarto verán observación 2. Estas prácticas tienen como intención revisar y observar los procesos didácticos y motrices dentro de los diferentes contextos. En semestre quinto, todos deben ver la práctica en responsabilidad social. Hay que tener en cuenta que como es una práctica que todos los estudiantes de las diferentes carreras de Uniminuto la deben asignar, la deben cursar, entonces esa práctica no depende del programa, depende del CED, Centro para el Desarrollo. Entonces es necesario que sigamos las instrucciones que encuentran en set.uniminuto.org. Luego deben cursar práctica formativa 1 y práctica formativa 2 en sexto y séptimo semestre y en octavo y noveno práctica en profundización 1 y 2. Cabe anotar que este es un proceso secuencial, por lo tanto se requiere que se haya visto la práctica anterior para poder cursar la que sigue. Es decir, para poder estudiar práctica formativa 1 y 2 deben haber cursado práctica responsabilidad social y la deben haber aprobado, por supuesto. Cuando comenzamos a hacer práctica formativa 1, vamos a un contexto educativo no formal. Estos contextos son escuelas y clubes deportivos, fundaciones donde encontramos personas en discapacidad, fundaciones para adulto mayor y fundaciones para otras necesidades especiales. También encontramos trabajo con adulto trabajador en las gestiones humanas de las diferentes empresas o universidades con las que tenemos convenio. En la práctica formativa 2 vamos a contextos educativos formales, es decir, vamos a colegios o instituciones educativas distritales privadas o públicas en los diferentes niveles. Entonces vamos al preescolar, a la primaria, a la media vocacional o a la secundaria, 10º y 11. También vamos a contextos universitarios, hacer apoyos desde las monitorías, desde la investigación y desde el bienestar universitario en general. Ya conociendo los contextos donde el educador físico se puede ejercer, en profundización 1 y 2, el estudiante escoge el sitio y realiza todo el año o 2 semestres en el mismo sitio para hacer un proyecto, hacer una propuesta, ejecutarla y evaluarla. El propósito de este ciclo, que es formativa 1 y 2, es que el estudiante haga un ejercicio de aprehensión y reconocimiento de su labor docente, llevando a complementar y profundizar aquellas dimensiones, enfoques, metodologías y didácticas propias de la disciplina que ha estado viendo y que seguirá viendo en su proceso formativo. La idea es que el estudiante conozca los diversos contextos socioeducativos y pueda desarrollar, conocer diferentes estrategias que le ayuden a su saber y aprendizaje y, lógicamente, que también ayude a el contexto donde se está desenvolviendo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que iniciando en la práctica formativa 1 es práctica en sexto semestre.
los estudiantes deben asistir al sitio entre 5 y 6 horas a la semana. Deben completar aproximadamente 70 horas al semestre. Recuerden que irán a un contexto de prácticas no formal y el estudiante es quien va a escoger ese sitio. Tengamos en cuenta también algunas cosas, como el hecho de que esos sitios trabajan de mayor manera los fines de semana. En la práctica formativa 2 vamos a ir entonces a la de séptimo semestre con una intensidad de 6 horas a la semana, 5 o 6 horas, entendiendo que vamos a ir a colegios y los horarios académicos son aproximadamente de 6:30 de la mañana a 12:30 del mediodía y de 12:30 a 6:30 en la tarde. La mayoría de esta práctica se realiza entre semana porque son ya contextos educativos formales que manejan esos horarios. Allí también, según la cantidad de convenios que tengamos, el estudiante escoge el sitio. Debemos comprender que el sitio se escoge por medio de los convenios que tenga Uniminuto y solo en estos porque así lo dice la ley. Se deben cumplir unos requisitos para que un sitio pueda llegar a tener practicantes y se debe firmar un convenio interuniversitario, institucional, perdón, para dar garantías del proceso. Es decir, el estudiante no puede ir al colegio más cercano a su casa sin que éste tenga un convenio. Entonces, nosotros les ofrecemos unos sitios específicos y dependiendo de su facilidad de horario o desplazamiento, allí lo escogerán. Debemos tener en cuenta algunas normativas que asume el estudiante. Primero, el reglamento estudiantil. Y es importante que lo conozcamos porque, como dice el refrán popular, el desconocimiento de la norma no lo exime de la culpa. Es importante que nosotros representemos de la mejor manera a Uniminuto en nuestro sitio de práctica y en todos los sitios donde estemos. También tenemos el acuerdo 012 de las prácticas profesionales en Uniminuto y este acuerdo pues organiza y da las directrices para que todas las carreras de Uniminuto desarrollen sus prácticas. A diferencia de los demás programas, todas las licenciaturas tienen un acuerdo especial porque para nosotros esa práctica es una práctica pedagógica y eso implica ante la ley diferencias, como la cantidad de horas que se desarrollan y en algunos casos lo que muchos preguntan es el pago. No habrá pago en prácticas pedagógicas porque el horario o la cantidad de horas es diferente. Además, porque muchos entes públicos no cuentan con el presupuesto necesario y también intenta incentivar pues el estudio de estas prácticas. Tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a un sitio nos acogemos al reglamento interno de cada uno de esos escenarios y debemos conocerlo y cumplirlo. También, por supuesto, la constitución política de nuestro país para no violentar ningún derecho de otros y para que no se nos vulneren los propios. Por supuesto, al estar trabajando nosotros con infantes y adolescentes, debemos conocer y seguir el Código de la Infancia y la Adolescencia, que es la Ley 1098 del 2006. Y por último, la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario de 1965, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Entonces, todos estos reglamentos surten efecto durante nuestro periodo de práctica. Tenemos que tener en cuenta que para nosotros es importante identificarnos y tener un sentido de apropiación a nuestra licenciatura. También los sitios de práctica nos exigen que haya una forma de identificar a los diferentes estudiantes y lo hacen por medio del carnet y de la sudadera institucional. Y esa sudadera, entonces, debe representarlos a ustedes en los sitios. Es necesario su uso
para que así no vayan a haber problemas, tengamos sentido de pertenencia y nos puedan identificar fácilmente. Muchas personas piensan que la práctica no se puede perder, ¿vale? Entonces, vamos a tener en cuenta que tenemos en la organización dos espacios. El espacio de clase NRC, que conocemos nosotros, que es el espacio académico, y allí vamos a tener una nota o un registro, una calificación del 40% de la práctica. Y este espacio surte como cualquier otro espacio académico de la universidad. Y el seguimiento al sitio, o sea, el trabajo que se realiza en el sitio vale el 60%. Por eso es importante que conozcamos que si yo inasisto, o sea, no voy o llego tarde al escenario 3 veces sin justificación, eso es una causa de pérdida. Y desde este momento lo estamos conociendo y aceptando. Lo mismo la inasistencia al NRC sin ninguna justificación. Y entre los dos son acumulables. Es decir, que si yo tengo una inasistencia al NRC en 2 ocasiones sin justificación y una al escenario sin justificación, es pérdida académica. Ahora bien, las justificaciones se deben evidenciar. Tienen que ser justificaciones médicas o de algún percance familiar que podamos evidenciar. Por supuesto, tenemos que informar a los responsables en cada uno de los sitios que ese día no vamos a asistir. Cuando tenemos esa excusa, pues podemos reponer nuestras horas. Casualmente o comúnmente sucede que los estudiantes que se ven alcanzados de horas al final quieren reponer esas horas, pero al haber inasistido y el sitio haber reportado esas inasistencias, simplemente, como les digo, ya es pérdida académica. También es pérdida académica el no realizar las entregas parciales y finales, tanto en el espacio académico como en el seguimiento. Cada uno de esos espacios tiene unos entregables, unas evidencias y unos tiempos específicos. El no cumplir con ello genera pérdida. Lógicamente, la expulsión del escenario de la práctica con justa causa, porque el estudiante no asiste, no lleva las planeaciones, no se presenta adecuadamente, tiene un maltrato hacia las personas de la comunidad académica, etc. Entonces, allí esa expulsión se da como pérdida académica. Faltas graves contempladas en el reglamento estudiantil, como el fraude, como el maltrato a las personas, el sustraer cosas, el ser grosero, etcétera, etcétera. El incumplimiento a las prácticas, a los acuerdos que ya les mencioné, que ustedes los pueden encontrar en la página de Uniminuto, lo deben leer y lo deben conocer. Es parte de los deberes del estudiante. La falsedad en la documentación entregada al programa o entidad. Por ejemplo, muchos nos presentan EPS, certificados de EPS que no son válidos o no están activos o pagan la EPS el primer mes y no lo vuelven a pagar. Deben tener en claro que para poder cursar la práctica deben tener una EPS activa. También algunos presentan falsedad en su documentación cuando hacen el vínculo laboral. ¿Sí? Hacen certificaciones que no son validadas por empresas o que en común acuerdo dicen que usted trabaja por allí cierta cantidad de horas que no son reales. Todo eso es causal de pérdida académica. Y por supuesto, faltar al reglamento laboral de la empresa, trato con la persona de servicios generales, muchos llegan y no traen el carnet, ya sea físico o en digital, y pues la persona encargada de la portería no los deja entrar porque no los reconoce. Entonces, allí hay maltrato y se ponen, es que usted no sabe quién soy yo, es que yo hago prácticas aquí, usted quién se cree, etcétera, etcétera. Todo ese maltrato también hace parte de los reglamentos laborales, ¿no? Las llegadas tardes y demás. Las llegadas tardes y demás. ¿Cuál es el conducto regular cuando se presentan estas dificultades? Primero, hablar con el docente del NRC y de seguimiento, según corresponda. Si usted tuvo una dificultad en el sitio, pues es su profesor de seguimiento, y si es en su clase porque no ha entregado los trabajos y demás, pues con el profesor. Si ninguno de ellos le puede resolver, pues viene hacia mí, allí está mi correo, ¿sí? Yo soy la líder de prácticas del programa. Luego tenemos nuestro coordinador académico, que es Mauro García. Él
también les puede ayudar a resolver, lógicamente, habiendo surtido los anteriores conductos. No llego directo a Mauro, no llego directo a la vicerrectoría. Luego de Mauro tenemos a nuestro director del programa. Él también está dispuesto para colaborarles y resolver las dudas que lleguen a tener. Esos son los conductos regulares que ustedes como estudiantes pueden cumplir para resolver dudas, inquietudes o problemas presentadas. En general, aquí tenemos pues nuevamente mi correo. Por Teams me pueden encontrar, me pueden llamar en mis horarios de atención para resolver dudas. Y les invito a que todos escaneen este código, que es el link del SharePoint, que es nuestra red social dentro del Microsoft al que todos tenemos acceso gracias a ser estudiantes de Uniminuto, y entonces allí también vamos a conocer muchas cosas de las prácticas y en general de toda la licenciatura. Entonces, mientras todos están, por favor, en este momento con sus celulares abriendo este link, los invitamos a que, por favor, si no les permite el acceso, solicite el acceso para que usted pueda estar enterado de todo aquello que pasa en la licenciatura. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a mirar cómo son nuestros procesos acá administrativos que todos tenemos que hacer para poder cursar nuestra práctica formativa 1 y 2. Entonces, hoy vamos a hacer la asignación de sitios. ¿Listo? Cuando hagamos nuestra asignación, ustedes van a recibir un correo iniciando el próximo semestre para hacer la inducción específica de sitio, donde se les dice bajo qué condiciones se realiza la práctica en ese sitio específico y donde van a conocer los mecanismos de comunicación con las personas del sitio en general. Allí se organizan los horarios, los compromisos y los reglamentos en general que se van a desarrollar. Posteriormente, usted va a recibir visitas de seguimiento donde se le hará una observación y aportes a su proceso. Ahora, es de entender que no todos los estudiantes van a poder recibir la visita porque en algunas oportunidades se cruza con los horarios de clase de los docentes o el desplazamiento es demasiado difícil para realizarlo. Entonces, no implica que el docente no haga un seguimiento a su proceso. En un ejemplo, yo no puedo ir el viernes al sitio y no puedo revisarle la clase al chico que está el viernes en el sitio en un colegio, pero yo fui el jueves. El jueves reviso al estudiante que está el jueves y pregunto y hago un seguimiento con el docente de cómo le está yendo al chico del viernes. Ahora, para suplir esas dificultades, todos tenemos que reunirnos en tutorías. ¿Vale? Estas tutorías son presenciales en un horarios específicos donde se revisan los documentos que usted debe realizar, sus planeaciones, sus unidades didácticas, etcétera, etcétera. Y también se hace una retroalimentación de cómo va su proceso desde la retroalimentación que hace el colegio al docente y desde lo que, según el estudiante, está pasando en su proceso de aprendizaje. También al finalizar el proceso se realiza una reunión de cierre que es obligatoria, donde se hacen los procesos de evaluación y de mejora continua de ese proceso en ese sitio. Entonces, hay que recordar que aunque usted ya haya terminado, usted debe asistir a esas reuniones porque hace parte del compromiso y de los convenios establecidos interinstitucionalmente. ¿Qué vamos a hacer para inscribir nuestro sitio, ¿vale? Entonces, primero, todos vamos a escribir un compromiso que ya les voy a leer para que poder asumir su práctica. Si el estudiante no firma el compromiso, no puede realizar su práctica. Luego tenemos una base de datos con todos los sitios que tenemos a disposición y con horarios que son susceptibles a cambio, porque de un año a otro, de un semestre a otro, los sitios pueden cambiar los horarios, entonces es importante. Sin embargo, basado en esa asignación de horario y de sitio, usted inscribe su práctica y su NRC y sus demás clases para el siguiente periodo, siempre dejando el espacio suficiente. Si son de formativa 1, preferiblemente sábado y domingo. Si usted trabaja sábado y domingo, se le está avisando con tiempo para que deje un día libre, para que cambie horarios. Hay prácticas entre semana, pero son muy pocas, ¿vale? Y los que van para formativa 2, entonces tienen que dejar un día a la semana en un horario tarde o mañana para poder hacer su práctica. También esta inducción
sirve para los estudiantes que son del programa antiguo Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte y deben la práctica profesional 1 y 2. Y también deben hacer el mismo proceso. Luego, nosotros este semestre ya les dejamos el sitio asignado. Es responsabilidad suya inscribir su NRC. Nosotros no tenemos que ver en su inscripción. Usted escribe su NRC de acuerdo a su disponibilidad de horarios y gustos. Bueno, luego ustedes nos tienen que entregar a nosotros, apenas inicie el semestre, una hoja de vida con un formato que se les enviará, completa, con firma, con foto, bien presentada, un certificado de EPS activo y vigente, es decir, que lo debemos sacar a máximo a finales de enero, principios de febrero, para poder hacer la inscripción a la ARL que se les paga a ustedes por estar haciendo y cubriéndolos en el seguro. Es importante que esa EPS diga que está activa. No se vale certificados del FOSIGA ni de ningún otro sitio que no sea directamente con la EPS, ¿vale? Si usted no se encuentra afiliado, le repito, no puede inscribir la práctica. Les estamos avisando desde ya para que surta efecto en diciembre y enero las problemáticas que usted pueda llegar a tener, acercarse y si es necesario hacer un pago como independiente para poder estar cubierto por la EPS. Y lo último es entregarnos una cédula escaneada a color, legible y visible por los dos lados, sin que sea necesario ampliarla al 150%, sino una cédula normal. Esos documentos se le entregan al sitio para que haga la respectiva inscripción a las ARLs y puedan tener una carpeta de sus documentos ante los entes de control para que no haya ninguna dificultad como practicante que usted hace de esa institución. Lógicamente, cuando usted entrega estos documentos, pues ya nosotros hacemos todos los procesos internos, se le anexa el compromiso que usted firma, el compromiso que usted firma, lo firma hoy, los invitamos a que usted tome la foto para que usted también tenga claro que usted lo firmó, ¿vale? Ya cuando el otro semestre iniciemos, como les digo, la primera 2 o 3 semanas recibirá el correo. Por favor, tenga paciencia porque cada colegio o cada institución inicia en unos tiempos y hasta que ellos no pagan RL, entonces hay personas que no entregan a tiempo los documentos. Ahora, si usted se le solicita los documentos y no los entrega, también no realiza la práctica, así ya tenga un sitio asignado y un NRC porque atrasa los procesos. La idea es empezar en los tiempos para que se cumplan las 70 horas que tienen que cumplir, ¿vale? Y, por supuesto, iniciar desde el primer día de clase, asistir a su NRC y comenzar los procesos. Para ello, como les decía, tenemos un convenio especial. Entonces, son los tipos de práctica que ustedes realizan. Entonces, son convenio especial, son los que tenemos prácticas en sitios internos, externos, colegios, jardines, colegios privados, fundaciones, escuelas, proyectos internos de Uniminuto como gestión humana, bienestar, escuelas de proyección social de la licenciatura en educación física, entre otros. Otra modalidad de práctica tenemos en la práctica en investigación. Esta clasificación brinda a los estudiantes la opción de desempeñarse como auxiliar en investigación desde los semilleros que tiene el programa o la universidad, ¿cierto? Siendo un actor reconocido por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, o sea, MinCiencias. Es importante que usted ya tenga su hoja de vida de semillero, ¿vale? Y entonces, cuando estás en el semillero, el profesor va a hacer una investigación, usted aporta, pero esa investigación requiere que el estudiante semillero vaya y haga unas intervenciones. Esas intervenciones son las que validan la práctica de investigación. Entonces, los que ya están en semillero, los que están interesados y su proyecto o el proyecto que vayan a desarrollar necesita intervención, podemos juntarlas para que se les valide como las prácticas de investigación, pero también deben cumplir con las 70 horas que cumplen los demás para que sea válida. La siguiente práctica es la práctica administrativa o monitorías. Entonces tenemos dos tipos.
Las clases prácticas son los estudiantes que tienen, se destacan, ¿sí? Y tienen experiencia en los diferentes deportes. Ejemplo, voy a ser monitor de la clase de atletismo. Entonces, ese estudiante es atleta o tiene capacidades especiales de atletismo y va a ayudar al profesor a realizar las clases. Él debe asistir a todas las clases que tenga el profesor de atletismo y allí se le validan sus horas. Y por último, pues los estudiantes que nos apoyan en las monitorías administrativas, generalmente es para los estudiantes que presentan una condición médica diferente, que están a punto de ser operados o están recién operados y están en recuperación y por su incapacidad médica no pueden desplazarse o hacer actividades prácticas. Para ello, pues deben traer su historial médico y que así se afirme que no puede hacer la práctica en un sitio para evitar una lesión mayor y entonces nos acompaña como monitor administrativo en los diferentes áreas dentro del programa. También para aquellas estudiantes que están en embarazo y para evitar un inconveniente o que sea lastimada, no sé, por un balonazo y demás, entonces también puede acompañarnos en las administrativas para que no tenga que cancelar su periodo académico. Y esas situaciones se revisan conmigo para que usted pueda ser monitor de una clase de práctica, fútbol, baloncesto, voleibol, gimnasia, tenis, atletismo, natación. Usted debe contar con el aval del docente y se tiene que adaptar a los horarios que vaya a tener el docente. Ahora bien, como todos los semestres, tenemos cambios en los horarios y en las asignaciones de los docentes, tenemos que revisar, porque si el docente solo tiene una clase de atletismo a la semana o de natación, no podrías acompañar a ese docente porque no vas a cumplir las horas. Recuerda que deben ser 5 o 6 horas a la semana. Entonces tenemos que revisar si acompañan a varios docentes o otro docente que tenga más asignación horaria dentro de esa clase. Otra modalidad para hacer la práctica es cuando usted ya se encuentra trabajando en un sitio donde haga funciones afines a su área, es decir, que usted ya esté ejerciendo como profesor y tenga un contrato semanal de 30 horas como mínimo. ¿Qué necesita? Entonces nos debe enviar su contrato laboral, una certificación con logo de la empresa que diga los horarios en que trabaja y los números de contacto para nosotros poder ir a visitarle y verificar que usted está haciendo allí su práctica. El certificado de la ARL y el certificado de la EPS. Se supone que si usted tiene un contrato, la empresa es quien lo paga, pero también hay contratos de independientes, entonces en algunos casos usted mismo es el que paga la EPS y la ARL. Entonces, se aceptan estos contratos como modalidad de vínculo laboral. Tengamos en cuenta que si usted trabaja, discúlpeme, como auxiliar contable en una empresa familiar, esa no puede ser su vinculación laboral porque su práctica debe ser desde su área. No estamos aceptando vínculos laborales de gimnasios porque allí no hay un proceso pedagógico permanente, a menos que se dicten clases con personal permanente y se pueda hacer un seguimiento permanente y se pueda demostrar. También tenemos otra modalidad de práctica que son las inmersiones sociales y tenemos dos tipos. La inmersión social de uniminuto les va a permitir a aquellas personas que tengan la disponibilidad de viajar a un territorio nacional hacer su práctica formativa 1 y 2 en el mismo semestre y se le avalarán las dos en un solo semestre, porque allí tienen que estar cumpliendo pues un horario laboral diario de toda la jornada académica según el sitio al que llegue. Entonces, allí se les van a validar según tengan o no hayan visto las siguientes clases. La práctica de responsabilidad social, la práctica profesional,
Proyecto de vida, la opción de grado nosotros no la validamos porque la tienen que realizar la cátedra Minuto de Dios, Desarrollo Social Contemporáneo, Ética, Emprendimiento, la CPC de Constitución Política. Entonces usted va y dentro de esos 18 créditos se les homologan estas asignaturas. Ninguna otra asignatura del núcleo específico del programa, es decir, ni biomecánica, ni que yo de motricidad, ni morfo, ninguna de ellas, solo las que están en la lista, excepto opción de grado. Y entonces usted va al otro semestre, o sea, en 2024-1 o 2024-2 y cursa las dos asignaturas y las demás que deba. Si con ninguna de estas usted cumple, pues no las podrá asistir porque usted tiene que ver sus 18 créditos, ¿vale? Si alguno está interesado en este tipo de inmersión, se debe comunicar con Luisa Janet Arias e Indira Velázquez. Les comento de Viva la Escuela, aunque ustedes aún no pueden asistir a esta, pero sí se pueden proyectar para hacer lo mismo con profundización 1 y 2, cuales juntas suman los 18 créditos. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional, un voluntariado donde además de estar en el territorio, les pagan su estadía, su comida, su alimentación, su vivienda, les dan el subsidio. Usted escribe esas dos asignaturas y también ahorra tiempo y pues lógicamente hace un aporte significativo a las diferentes comunidades que están atrasadas en el proceso educativo en el país. Entonces también es una oportunidad para cada uno de ustedes de tener una experiencia diferente. Muy bien. Entonces, para que tengamos en cuenta nuestros comportamientos y formas de actuar en los sitios, dadas las diferentes experiencias que hemos tenido en los últimos semestres, donde han ocurrido diferentes situaciones que nos han hecho ver mal ante las instituciones. Entonces, hay algunas normativas que tenemos que tener en cuenta todos. Primero, cumplir con el horario acordado, tanto en el espacio académico como en el escenario de práctica asignada. Entonces, tengan cuidado porque algunos no van al NRC porque trabajan. Entonces, si usted trabaja y sabe que en ese horario no puede, por favor no escriba la clase en ese horario o no escriba la práctica. Otros siempre llegan tarde porque yo vivo lejos, porque el Transmilenio, porque chicos, si usted ya sabe que usted escoge un sitio que queda en Suba y usted vive en Usme, pues tiene que salir con mayor tiempo. Ahora, trate de no quedar tan lejos en su sitio. Hay personas que van a llegar tarde el otro semestre, que no estudiaron este y ya tendrán que asumir el cupo que quede. Hoy en día, ustedes van a tener la oportunidad de escoger, pero si usted, en dado caso, necesita el otro semestre hacer un cambio, asume lo que haya. Y como les digo, si usted no entrega papelería, si usted no va al NRC, pues se le retira el sitio y ya no podría hacer la práctica. Entonces recordemos que por las inasistencias o las llegadas tarde, puedes perder la asignatura, ¿vale? También debemos asistir con buena presentación personal. Vamos a dirigir menores de edad en la mayoría de los casos y eso implica que nosotros no podemos influenciar su libre desarrollo de la personalidad. Usted tiene derecho a su libre desarrollo de la personalidad, pero no a influenciar a los demás. Las instituciones educativas dentro de los convenios nos solicitan de la mejor manera que nuestros estudiantes durante sus prácticas no usen piercing, aretes, cabelleras estruendosas, discúlpeme que lo diga así. Entonces, tatuajes, entonces los que tienen tatuajes se la cubren, los que tienen su cabello pintadito se lo recogen o largo lo recogen. Una buena presentación personal es nuestra sudadera, evitando siempre llevar camisetas de un equipo deportivo para no generar controversias dentro del sitio o dentro del contexto a donde usted se dirige. Unos tenis bien presentados, que no estén sucios, que combinen, ¿cierto? Si nuestra sudadera es azul con amarillo y blanco, no trataré de no llevar unos tenis rojos muy llamativos. Es permitido el uso de gorras en los espacios externos para cuidar su salud, evitarlo en espacios internos.
Preferiblemente nuestra camiseta que sea de color blanca o polo, que también la venden en la tienda Uniminuto, con el logo símbolo de Uniminuto, en lo posible. Entonces, por favor, traten de comprender que nosotros somos líderes y a nosotros los niños nos ven como docentes, aunque estemos en proceso formativo, y que nosotros somos ejemplo para la sociedad. Entonces, la presentación personal es muy importante. Evitar los maquillajes sobrecargados. No quiere decir que una chica no se pueda maquillar, pero evitar llamar demasiado la atención, porque en el trato con el menor de edad puede haber dificultades, y no me refiero a menores de edad únicamente, los niños menores de 12, sino por el contrario, los jóvenes adolescentes de 15, 16, 17 años que pueden confundir. Muy bien. También recuerde que dentro de las normativas debemos asistir y recibir las tutorías, las asesorías, los acompañamientos por parte del profesor asignado por parte del programa. No tenemos, como les dije, claridad en el momento quién va a ir, pero a cada sitio se le asigna un docente. Entonces, usted puede tener un profesor del NRC y otro para el acompañamiento. En algunos casos puede ser el mismo, pero no implica que porque es el mismo, los procesos no se cumplan. Aparte el 60% del sitio, aparte el 40% del NRC. Entregar las actividades académicas, planeaciones, diagnósticos, reportes, primero con calidad. Chicos, estamos estudiando para ser docentes y necesitamos dar lo mejor de nosotros. Y por supuesto, los tiempos establecidos, lo que es del primer momento hasta la fecha límite del primer momento. No estoy en segundo o tercer momento entregándolo del primer momento. Si usted no entrega, se da por hecho que no entregó y tiene su nota será un 0. Entonces, por favor, tengan en cuenta siempre esas fechas que se les dice en el acta del primer día. También tenemos que aceptar la autonomía de las instituciones ante las llegadas tardes, las inasistencias o los incumplimientos en entrega de planeaciones o compromisos. Hay instituciones que si llegan tarde no los reciben, simplemente no los dejan entrar. Ah, pero es que no me dejan entrar, es la autonomía y por ende no tienes esas horas y por ende ya tienes una inasistencia. Hay personas que los dejan entrar y no les firman completo. Si usted llegó tarde, pues no le firman esa hora, pero fueron 5 minutos. Es autonomía de ellos. Lo mismo, si usted no lleva la planeación, lo dejan entrar, pero no lo dejan implementar, no lo dejan participar o ni siquiera lo dejan entrar. Y nosotros debemos aceptar esa autonomía porque ellos son los que ponen esas reglamentaciones. Vamos a tener también que evitar el uso de dispositivos digitales, especialmente nuestro celular, mucho menos cuando estamos en la clase. Hay periodos de descanso que allí podemos revisar, recibir las llamadas, a menos que sea algo de urgencia. Pero de lo contrario, no estoy hablando por celular, no estoy chateando durante mi periodo de la práctica. Lógicamente, no llevo consolas de videojuego portátiles, tabletas, relojes inteligentes, entre otros, que puedan afectar el buen desarrollo de su práctica o que pueda resultar en problemáticas como robos, daños y demás en los sitios de la práctica. Tenemos que cumplir con las mínimas horas estipuladas según su nivel, que en este caso son 70. 70 es el mínimo, pero el máximo es 80, 85. No quiere decir que yo ya cumplí mis 70, no vuelvo. No, ustedes tienen todos que ir hasta el 30 de mayo. Entonces, por favor, hay que cumplir con esas horas. No, hice 60. 60 no son las mínimas. Pierdes tu asignatura. Así hayas cumplido con todo. Debes cumplir con las horas. ¿Listo? También hay que evitar esconderse. Ay, que viene el coordinador. No me va a poner un reemplazo. Vámonos, vámonos. No, nosotros estamos en los sitios para ayudar, para servir, para aprender. Hacer un reemplazo de una asignatura que no es la mía no implica que no colabore, ¿vale? Por el contrario, implica eso que nos debe hacer ver ante las instituciones, ¿sí? Que es estar dispuesto a ayudar, ser proactivo, etcétera, etcétera. También evitar, lógicamente, quedarse dormido, porque la gente tiene un periodo de descanso no sé, en las cafeterías o en los sitios donde guardan el material de educación física. Esos sitios no son para dormir y ya se han presentado problemas. Ah, pero estoy en mi periodo de descanso. Pero su periodo de descanso no es para dormir. Usted está en su práctica académica. Usted puede dormir en sus horarios para dormir
lejos de ese horario, ¿vale? Entonces, es que no hay nadie, es que no llegaron usuarios a la piscina, entonces se fue a dormir. No, estamos pendientes de hacer alguna actividad, de ir planeando mis otras clases, etcétera, etcétera. Todo lo anterior dicho y todo lo que está estipulado en el reglamento estudiantil podrán ser causales de pérdida académica ante los procesos y de los procesos disciplinarios según el reglamento uniminuto. Entonces, si usted comete una falta que ante la institución es muy grave, aparte de ser expulsado del sitio y perder la práctica, se le hará el debido proceso disciplinario ante los entes de control de uniminuto. Bueno, entonces para los estudiantes de formativa 2 que no han realizado la evaluación, les voy a permitir que por favor tomen aquí este código QR para poder nosotros realizar los procesos de evaluación y mejora continua permanentes, los que son de formativa 1 que pasan a la 2 y los de la 2 que pasan a profundización, por favor, toman este QR para poder hacer este proceso de evaluación. Vamos a darle unos minuticos mientras las personas realizan este proceso. Y ahora los invito a todos a que por medio de este otro código QR realice su inscripción. Por favor, escriban sus datos, nombres y apellidos en mayúscula sostenida, completos, bien escritos. Todos los datos que se les solicitan allí, por favor, nos debes dejar 2 números de celular porque si te roban tu celular o se daña o pasa algo, necesitamos comunicarnos contigo por algún medio. También 2 correos electrónicos por lo mismo. Hay veces que se les bloquea el correo institucional y no los podemos encontrar. Por favor, todo esto es para su proceso de inscripción. Vamos a dejarlo en pantalla y ya le doy paso a cada uno de los docentes del ENRC para que comiencen la asignación del sitio. Si tenemos dudas, por favor, hacerlas con los docentes que les están acompañando en este momento. De mi parte, me despido agradeciéndoles siempre estar dispuestos para hacerlo mejor. Un abrazo y bendiciones.